¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos aquí ante una ponencia correspondiente al sistema cardiocirculatorio y esta vez nuevamente con nuestros amigos de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad San Juan Bautista, específicamente el Comité Permanente Académico o SCOM. Estamos muy felices de contar nuevamente con vosotros y esperamos a todos los presentes que esta ponencia de nuestra colega de otra universidad les sea de mucho de su agrado. Y bueno, ya a unos minutos de comenzar, le damos el pase a Camila y nada, estamos aquí atentos a tu ponencia. Muchas gracias por tu participación. Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros. Hola chicos, buenas noches. Me presento, soy Camila Ñique, y en este caso vamos a hablar un poquito acerca del flujo sanguíneo. A ver, ahorita comparto pantalla. Ya. Mm, Ya chicos, a ver, como les mencioné, bueno, mi nombre es Camila Ñique y voy a estar a cargo hoy día de la ponencia acerca de regulación del flujo sanguíneo local. Soy estudiante del sexto año, actualmente soy externa al Hospital 2 de Mayo. Y también soy parte de creadora de contenido médico o también parte de estudios MIC, ¿no? Ya bueno, ahora para comenzar, hagamos una breve introducción acerca de este flujo sanguíneo, que básicamente se va a referir a la cantidad de sangre que va a llegar a un tejido específico, ¿no? Esto es fundamental para así mantener la homeostasis, ya que esto va a asegurar que cada célula recibe el oxígeno y los nutrientes que va a necesitar y así pueda también eliminar diferentes productos, ¿no? Tipo los desechos. Entonces, por otro lado, tenemos acá de que aunque el gasto cardíaco total es constante, el organismo redistribuye la sangre hacia donde más se necesita, ¿no? Por ejemplo, durante el ejercicio, el flujo aumenta en los músculos activos y disminuye en los órganos como el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, recapitulando, el flujo sanguíneo, en la cantidad de sangre que fluye a través de un tejido o un órgano en específico, medido en mililitros por minuto por 100 gramos de tejido, por ejemplo. Entonces, su regulación va a permitir que cada tejido reciba la suficiente cantidad o lo necesario de cantidad de oxígeno y nutrientes, ¿no? Ni más ni menos, lo necesario. Entonces, eso tiene como importancia, ¿por qué? Porque primero va a asegurar el aporte metabólico, va a eliminar productos de desecho, como lo mencioné, va a participar en lo que es la termorregulación y va a regular lo que es la presión arterial sistémica, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, tenemos diferentes objetivos. Tenemos objetivos fisiológicos. Primero, como lo mencioné, mantener un suministro constante de oxígeno, responder a aumentos en la demanda metabólica del tejido, evitar el exceso de perfusión que podría dañar a los capilares y contribuir a lo que es la autorregulación sistémica de la presión arterial, ¿no? Estos básicamente van a ser sus objetivos. Ahora, por otro lado, vamos a tener diferentes mecanismos fisiológicos que van a participar en esta regulación del flujo, ¿no? Primero tenemos lo que es el mecanismo metabólico, que en donde a mayor actividad celular se generan más metabolitos, CO2, potasio, adenosina, entre otros, ¿no? Entonces, estos básicamente van a causar, los tejidos con alta actividad van a liberar estos metabolitos que van a causar lo que es la vasodilatación
vasodilatación local, ¿no? Por ejemplo, el músculo durante el ejercicio va a consumir más oxígeno y va a liberar adenosina, ¿no? Lo que produce vasodilatación y esto ocasiona más flujo. Ahora, por otro lado, tenemos el mecanismo miogénico o que es la respuesta al estiramiento, ¿no? Acá básicamente el músculo vascular va a responder al estiramiento. A mayor presión hay una contracción refleja y lo que produce una vasoconstricción. Ahora, a menor presión hay relajación y esa relajación produce vasodilatación, ¿no? Entonces, básicamente, como acá lo menciona, ¿no? Cuando una arteria es sometida a mayor presión, su pared se va a estirar, ¿no? Entonces, básicamente, la función aquí es poder mantener de manera constante el flujo pese a las diferentes variaciones en la presión arterial, ¿no? Este es el fenómeno de lo que es la autorregulación. Por ejemplo, aquí tengamos en cuenta dos órganos, ¿no? El cerebro y el riñón. Esos van a autorregular su perfusión entre 60 a 100 milímetros por mercurio de lo que es la presión arterial media, ¿no? Ahora tenemos lo que son los mecanismos mediados por el endotelio o lo que también viene a ser el control endotelial, en donde básicamente acá el endotelio va a ser un órgano activo que va a liberar múltiples mediadores vasoactivos, ¿no? En este caso tenemos a los vasodilatadores y vasoconstrictores. Dentro de los vasodilatadores que tenemos el óxido nítrico, que básicamente esto es un derivado de la L-arginina, que básicamente va a relajar el músculo liso, ¿no? Después acá también tenemos la prostaciclina, que este va a inhibir la agregación plaquetaria y produce lo que es la vasodilatación. Y también tenemos lo que es el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que este va a activar a los canales de potasio, lo que provoca lo que es una hiperpolarización. Pero por otro lado también tenemos en este mecanismo a los vasoconstrictores. Tenemos a la endotelina 1, que básicamente este va a ser un potente vasoconstrictor endógeno. Tenemos a la angiotensina 2, que esto básicamente es por vía el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el tromboxano A2, ¿no? Que es producido por las plaquetas, es vasoconstrictor y es proagregante también. Entonces, recapitulando, tenemos en los vasodilatadores óxido nítrico, prostaciclina y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Vasoconstrictores, endotelina 1, angiotensina 2 y tromboxano A2. ¿Ok? Eso tenemos que acordarnos en lo que son mecanismos mediados por el endotelio. Ahora, también tenemos un control nervioso autonómico, es decir, una regulación nerviosa, ¿no? Por medio del sistema nervioso autónomo. Acá va a predominar lo que es el sistema simpático, porque básicamente va a haber una vasoconstricción por los receptores adrenérgicos, ya sea en el riñón, en el intestino, en la piel. Y a nivel de músculo esquelético, por ejemplo, al momento del reposo, estos van a predominar más los alfa 1 que producen vasoconstricción. Pero al momento de que uno realiza actividad física o al momento que uno realiza ejercicios, van a predominar los beta 2 adrenérgicos, ¿no? ¿Y esto que produce? Vasodilatación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos de que en el ejercicio intenso, el flujo muscular puede aumentar de 1 a 20 litros por minuto, por lo que hay esa redistribución del sistema simpático. Pero por otro lado, también mencionar de que el parasimpático también participa, pero tiene una menor participación, ¿no? Esta va a estar presente, por ejemplo, en glándulas salivales, en el aparato genital, ya sea por ejemplo, a nivel de la erección, y también en lo que es el tubo digestivo, ¿no? Entonces, otro de los mecanismos también que está acá es el control hormonal. Acá tenemos que tener en cuenta varias hormonas, ¿no? La adrenalina, la angiotensina, la noradrenalina, la vasopresina, la bradicinina, histamina. Por ejemplo, a nivel de lo que es la adrenalina,
tenemos que recordar que esta tiene su origen en la médula suprarrenal. ¿Ok? Y su efecto principal va a ser la vasodilatación o la vasoconstricción. La noradrenalina tiene su origen en los terminales simpáticos y básicamente su efecto principal va a ser la vasoconstricción. La angiotensina 2 es su origen es en el hígado. Recordemos que eso también es medido por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y que básicamente su efecto principal va a ser un potente vasoconstrictor. La vasopresina o también ADH, como lo conocen ustedes, su origen es en el hipotálamo y este es un vasoconstrictor y también participa en lo que es la retención de agua, ¿no? Ahora, por otro lado tenemos la bradicinina. Esta va a ser o esta va a tener su origen en el plasma y este va a tener un efecto de vasodilatación más un aumento de lo que es la permeabilidad. Y la histamina básicamente tiene su origen en los mastocitos y su efecto principal va a ser la vasodilatación capilar. ¿Ok? Entonces tenemos que acordarnos básicamente de eso. Ahora vamos a tener regulación ya sea a corto y largo plazo. Al corto plazo, esto es en segundos a minutos, y esto va a estar mediado ya sea por el sistema simpático, por varios receptores, ya sea por la carótida, la aorta, y también acá está lo que es la adenosina, ¿no? A largo plazo, ya sea la duración es de días a semanas, y básicamente acá implica lo que es la adaptación estructural de los vasos, ¿no? Porque ocurre lo que es la angiogénesis y lo que es la arteriogénesis. La angiogénesis es básicamente la formación de nuevos capilares y la arteriogénesis es el desarrollo de colaterales, ¿no? Entonces, acá en este largo plazo también se da lo que es una remodelación vascular por diferentes cambios hemodinámicos crónicos, ¿no? Entonces, para recordar, la angiogénesis va a ser el proceso por el cual se forman nuevos vasos sanguíneos en respuesta a esta hipoxia crónica, ¿no? Por ejemplo, entrenamiento físico o lo que es una isquemia tisular, ¿no? Ahora, acá también les puse un cuadro acerca de lo que es la regulación, pero en función o especializado, mejor dicho, en los diferentes órganos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a abarcar lo que es el cerebro, que básicamente la regulación característica es que hay una autorregulación miogénica y metabólica, que son los mecanismos que hemos visto anteriormente. Y estos van a ser sensibles tanto al CO2 y al oxígeno, ¿no? Ahora, en el caso del corazón, tenemos que esta va a ser una regulación metabólica que va a estar controlada por lo que es la adenosina. Y básicamente acá la característica es un flujo máximo en la diástole, ¿no? A nivel del riñón, tenemos que es un mecanismo miogénico más un feedback del túbulo glomerular, ¿no? Entonces, básicamente acá va a mantener la tasa de filtrado glomerular de manera estable. A nivel de músculo esquelético, tenemos que acá es una regulación metabólica más simpática por el ejercicio y hay un gran aumento del flujo. A nivel de la piel ya tenemos un control simpático porque existe lo que es una termorregulación. Y básicamente acá hay una vasodilatación por calor. A nivel de los pulmones, acá me faltó colocarlo, pero a nivel de los pulmones también hay una hipoxia, entonces se produce lo que es una vasoconstricción y esto es contrario al resto del cuerpo, ¿no? Eh, Ahora, hay diversas alteraciones a nivel clínicas del flujo sanguíneo local, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la isquemia tisular, ya sea, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, o que haya una claudicación intermitente en el paciente. A nivel de hipoperfusión en shock,
tenemos lo que es el shock hipovolémico o el shock séptico, ya que puede haber una falla en la perfusión tisular, una redistribución de flujo. Por otro lado, también hay una hipoxia crónica, ya sea por una angiogénesis compensatoria a nivel de la altitud, EPOC, un síndrome compartimental por una presión elevada local que impide la perfusión, ¿no? Como vemos acá, la inflamación local, se produce una vasodilatación, hay aumento de permeabilidad y esto produce lo que es una extravasación, ¿no? Y la enfermedad vascular periférica, como hay obstrucción del flujo, lo que produce una claudicación en el paciente o también puede producir úlceras, ¿no? En este caso, para llevarlo a la parte un poco clínica, hay diferentes diagnósticos clínicos y hay diferentes pruebas que se puede utilizar, ya sea un ecodoppler arterial y venoso, medición del lactato. Recuerden que uno de los indicadores más importantes, si en caso ustedes están sospechando de sepsis o un shock, si el paciente está pasando por un shock séptico o por un estado de sepsis, ustedes tienen que pedir sí o sí lo que es el lactato, ¿no? El lactato y a la vez también acompañarse de gases arteriales, ¿no? El lactato es importante porque el lactato básicamente va a ser un indicador de hipoperfusión. Por otro lado, también lo que es la oximetría, es decir, medir cómo está la saturación del paciente, ya sea, por ejemplo, en enfermedades periféricas, ¿no? Entonces, básicamente, esta regulación de flujo sanguíneo es vital para la fisiología de los órganos, como hemos visto, ¿no? Porque hemos visto que se basa en diferentes sistemas, ya sea nervioso, metabólico, hormonal, a nivel del endotelio también, porque participa en lo que es la autorregulación térmica. Entonces, a partir de estas patologías o a partir de entender esta fisiología, este flujo sanguíneo, como ven, podemos llegar a diferentes patologías que vemos en la parte clínica, como el ACV, el infarto, la sepsis, el shock séptico que vemos en los pacientes. Entonces, ¿cómo se llama? Es importante reconocer esto para poder llevarlo a una parte clínica, ¿no? Como les mencioné. Entonces, por ejemplo, otro punto más importante que podemos hablar acerca de en este flujo sería la regulación entre la presión, resistencia y flujo, que es la ley de Ohm, ¿no? Que básicamente esta es una relación fundamental que rige el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, la implicancia de este es como que hay pequeños cambios en el diámetro arteriolar que van a producir diferentes cambios en el flujo, ¿no? Entonces, básicamente acá la ley de Ohm tenemos que recordarnos que es igual a flujo, igual a la diferencia de presiones en la arteria entre la resistencia vascular periférica, ¿no? Por otro lado, también recalcarles acá que es importante lo que es el tono del músculo liso vascular, ya que el tono va a estar regulado por el potencial membrana, va a estar regulado por los canales de calcio, va a haber una actividad del sistema nervioso autónomo, van a participar diversos factores locales como el ATP, el pH, el oxígeno. Entonces, los vasos de resistencias arteriolares van a ser los principales reguladores de este flujo local por la capacidad contráctil, ¿no? Recordemos que acá participan los canales de calcio. Después, a la larga, a través de entender cómo funciona el potencial membrana y los canales de calcio, podemos entender diferentes patologías que vemos más en la parte clínica, ¿no? Tal vez, por ejemplo, a nivel de la hipercalcemia, hipocalcemia, o tal vez también ver cómo funciona también, por ejemplo, enfermedades como lo que es la myasthenia gravis. Entonces, sí. Ahora, por otro lado, tenemos a nivel del corazón, podemos mencionar también que tenemos reflejos cardiovasculares,
tenemos acá el reflejo receptor y a los quimiorreceptores. A nivel de los receptores, tenemos a los senos carotídeos, al arco aórtico, que básicamente este reflejo receptor va a detectar lo que es la presión arterial, ¿no? Modula ya sea el tono simpático y la frecuencia cardíaca. Y los quimiorreceptores, básicamente acá está el bulbo carotídeo y los cuerpos aórticos que detectan lo que es el oxígeno, el pH, el CO2, y estos básicamente se van a encargar de ajustar lo que es la ventilación y en casos extremos lo que es el flujo local, ¿no? Entonces, por otro lado, acá tenemos también lo que es la hiperemia activa y reactiva, que básicamente esta hiperemia activa va a aumentar el flujo por aumento del metabolito, es decir, pues ya sea por la que es la actividad cerebral, por el ejercicio, y por otro también tenemos lo que es la hiperemia reactiva, que básicamente va a haber un aumento transitorio del flujo tras una isquemia breve, ¿no? Entonces tenemos acá que básicamente hay diferente distribución porcentual del flujo sanguíneo en los órganos. Por ejemplo, a nivel del cerebro, podemos decir que es un de 13 a 14%, a nivel del riñón del 20 a 25%, que es el porcentaje del gasto cardíaco en reposo, en este caso de reposo, ¿ok? A nivel del hígado, del 20 al 25, el músculo esquelético del 15 al 20, y así va variando, ¿no? Por ejemplo, en los pulmones es aproximadamente 100% del gasto cardíaco derecho, ¿no? Entonces, pero recuerdan que algo que mencionan importante es que, por ejemplo, durante el ejercicio el flujo puede redistribuirse drásticamente, ¿no? El músculo esquelético, por ejemplo, puede recibir hasta 85% del gasto cardíaco. Entonces, lo porque primero que les mencioné fue de acuerdo al estado del paciente en reposo, ¿no? Pero recuerden que con el ejercicio eso puede variar, estos porcentajes pueden variar. Entonces, básicamente, tenemos que acordarnos acá que la microcirculación también va a incluir lo que son las arteriolas, capilares, las vénulas, ¿no? Y básicamente este flujo capilar va a depender ya sea del tono arterial, de la presión hidrostática, oncótica, de el estado de esfínteres precapilares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de shock, los esfínteres precapilares se cierran para mantener la presión sistémica, ¿no? Pero esto básicamente, ¿qué es lo que va a ocasionar el paciente? Lo que es una hipoxia tisular, ¿no? Entonces, algo que también quería mencionar acá es que también se relaciona o interacciona, mejor dicho, con el sistema linfático, porque cuando el flujo capilar aumenta o la permeabilidad vascular se altera, por ejemplo, cuando hay inflamación en el paciente, parte del tejido del líquido filtrado no regresa por las vénulas, sino es drenado por el sistema linfático, ¿no? Entonces, el mal control del flujo local y del drenaje linfático, ¿qué es lo que puede ocasionar el paciente? No puede ocasionar lo que son edemas en el paciente, y eso ya lo podemos visualizar, ¿no? Podemos visualizar eso. Entonces, es importante acá también mencionar acerca del flujo pulsátil versus el flujo continuo, ¿no? Por ejemplo, en las grandes arterias, el flujo pulsátil por la sístole y la diástole cardíaca, ¿no? Pero en los capilares es el flujo laminar y continuo gracias al efecto amortiguador de las arterias elásticas y arteriolas, ¿no? Ahora, por ejemplo, algunos factores que pueden afectar la viscosidad de este flujo, por ejemplo, el hematocrito, porque el hematocrito va a influir directamente en la que es la viscosidad sanguínea. A mayor hematocrito, mayor viscosidad, entonces hay menor flujo. Por ejemplo, llevándolo ya a la parte clínica, en la anemia, la viscosidad, o mejor dicho, la baja viscosidad
puede aumentar el flujo y compensar el transporte de oxígeno. Y algo que vimos acá, por ejemplo, es la policitemia, ¿no? En la policitemia puede haber hipoperfusión y trombosis, ¿no? Recuerden que en la policitemia ya puede deberse a diversos factores, a la altitud o diversas, o una patología concomitante que está teniendo el paciente, pues, ¿no? Entonces, llevándolo ya, como les menciono, siempre que a partir de eso tenemos que llevar toda la parte clínica. Por ejemplo, a nivel del corazón, lo que vamos a observar, la angina de pecho. Acá, básicamente, hay una alteración del flujo local porque hay una isquemia miocárdica por obstrucción coronaria. Por ejemplo, a nivel del cerebro, que haya o que el paciente esté cursando con un accidente cerebrovascular. ¿Qué ocurre acá? Básicamente acá hay una isquemia focal a nivel del cerebro ya sea por embolismo o ya sea por trombosis, que esté desencadenando eso, ¿no? Pero todo a partir de lo que es la regulación del flujo, ¿me entienden? Por ejemplo, a nivel de piel o cuando el paciente manifiesta sensaciones térmica o el paciente tiene fiebre, acá hay signos de inflamación, ¿no? Recuerden que para ver signos de inflamación, ayúdense o a nivel de laboratorio pidan lo que es PCR o a nivel de leucocitos, neutrófilos también se pueden guiar, ¿ok? Entonces, básicamente en la fiebre hay una vasodilatación cutánea y local por lo que es la histamina, ¿no? A ver, otro ejemplo que les puedo poner también es a nivel de los pacientes que estén cursando con la diabetes mellitus, porque acá básicamente va a haber microangiopatías, ¿no? Hay menor flujo capilar, hay hipoxia crónica, ¿no? Recuerden que en la diabetes mellitus podemos ver diferentes microangiopatías. Ahora, a nivel general o algo que van a ver bastante es el shock séptico. Básicamente acá hay una vasodilatación a nivel general, por lo que hay una hipoperfusión o una perfusión no adecuada en el paciente, pues, ¿no? Y recuerden, para ver lo que es el hecho séptico, un marcador importante que tienen que pedir a nivel de laboratorio es el lactato. ¿Ok? Entonces, diferentes fármacos que están acá relacionados, por ejemplo, tenemos acá lo que es la nitroglicerina, este es un vasodilatador coronario, los YECA, los ARA2, que van a disminuir prácticamente lo que es la resistencia periférica. Los antagonistas de calcio, esos van a ser vasodilatadores arteriales. Tenemos vasopresores como lo que es la dopamina. Eh, esto, o básicamente, el efecto que ellos tienen es como que vasoconstricción para poder sostener lo que es la tensión arterial. Y por otro lado, también tenemos lo que es el sildenafilo, ¿no? Que básicamente produce lo que es la vasodilatación en tejido eréctil. Entonces, recalcarles, ¿no? Que básicamente o comprender la regulación del flujo sanguíneo local nos va a permitir a nosotros en el futuro o no sé en qué año estarán, pero por ejemplo les va a ayudar muchísimo en la parte clínica cuando sean en sus rotaciones hospitalarias donde ya ven más patologías. Entonces, a partir como de la fisiología, no solamente pueden comprender diferentes patologías, sino también como que ver qué fármacos participan o ayudan o se relacionan, mejor dicho, con esta regulación del flujo local, ¿no? Porque básicamente, ¿qué nos permite? Nos permite interpretar los cambios hemodinámicos en cada paciente, anticipar lo que son las complicaciones clínicas y poder decidir diferentes terapéuticas o decidir, mejor dicho, el manejo que vas a tener en el paciente para que pueda restaurar la perfusión tisular, ¿no? Es decir, para que el paciente tenga una perfusión adecuada, ¿no? Entonces, esto es muy importante para la parte clínica, para la parte hospitalaria. Por ejemplo, algo que veo bastante o
el ejemplo más claro que pueden ver acá es pacientes con accidentes cerebrovasculares, pacientes con infartos, pacientes con shock séptico, y el shock séptico o la sepsis no solamente se ven en pacientes adultos, el shock séptico o la sepsis se ven desde los neonatos. Entonces, para que vean la importancia de esta fisiología, ¿no? Igual es varía según cada clínica o tipo, según cada grupo etario. Por ejemplo, a nivel de la sepsis va a variar los factores de riesgos o tal vez si tengan patologías concomitantes, pero recuerden que a partir de esta regulación del flujo es donde pueden saber qué pueden hacer para poder tratar mejor a sus pacientes. ¿Ok? Y básicamente eso sería todo. Les hice de una manera muy resumida para que no se puedan aburrir. Y nada, chicos. Esas son las referencias que he utilizado, me he guiado de los libros de fisiología del Guyton, del Boron, del Gannon. Y son los más he utilizado para ciencias básicas, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Camila. Me gustó mucho tu ponencia. Y la verdad, este tema es muy interesante porque se entiende un poco mejor desde el punto de vista fisiológico también cómo esto se puede entender desde el lado clínico, ¿no? Y agradecemos mucho por tu ponencia el día de hoy. Y nada, esperamos que pronto podamos contar contigo para otra ponencia. Nos encantó. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y cuentan conmigo cuando quieran. Igualmente, ahí también vamos a compartir tu cuenta para que también aquí los chicos puedan seguirte y puedan conocer un poquito más de tu día a día. Gracias, gracias chicos. Cuídense. Muchas gracias.